Bueno, el día de hoy vamos a ver conducción de calor en estado transitorio, en especial parámetros concentrados. Hasta el momento hemos resuelto la ecuación de difusión de calor bidimensional, pero en estado permanente, es decir, no considerábamos este término, considerábamos que ya la temperatura no variaba con el tiempo. Sin embargo, al hablar de ecuación en estado transitorio, quiere decir que vamos a tomar en cuenta este término, por lo que nuestra ecuación queda de este modo. Si recordamos, en videos pasados hemos obtenido la solución analítica de la ecuación de difusión de calor en dos dimensiones y también hemos obtenido la solución numérica. Pero, ¿cómo es que llegamos a este perfil? Este perfil no estaba así desde un principio. Es decir, fue evolucionando con el tiempo. Y es lo que nos permite precisamente este término, el término transitorio. Vamos a resolver exactamente el mismo problema, pero vamos a suponer que inicialmente la barra está a 100 grados. Entonces, si recordamos el problema era que la temperatura era 0 en estas tres caras y hasta arriba era una función f de x, que decíamos que era precisamente también temperatura constante 100 grados. Entonces vemos que tenemos nuestra placa a 100 grados en el tiempo 0 y para los 3700 segundos ya cambió el perfil de temperaturas. Si nos damos cuenta, pues entonces tenemos variaciones en X, variaciones en Y y variaciones en el tiempo. Y si seguimos avanzando en el tiempo, a los 7500 segundos vemos que cambió el perfil. Sigue evolucionando a los 11000 segundos, 15000 segundos y también sigue evolucionando. 25000 y 50000 segundos. Pero ¿cómo sabríamos cuándo es ya estado permanente? ¿Cuándo podríamos considerarlo? Para eso existen unas gráficas las cuales voy a ejemplificar. Estos puntos amarillos, digamos que es como si pusiera un sensor de temperatura y ese sensor me fuera grabando en el tiempo cómo va evolucionando dicha temperatura. Entonces empiezo desde la temperatura inicial y vemos las mismas imágenes que mostré hace un momento. Aquí, si se dan cuenta, pues ya no tengo los 100 grados, ya evolucionó la temperatura en los 3700 segundos. Para los 7500 también, ya no es la misma temperatura que había en los mismos puntos. Sigue evolucionando el perfil de temperaturas, los 15000, 25000 y digamos que esta es la gráfica. Si fueran termopares que yo hubiera colocado sobre la placa, me estarían mostrando esta temperatura. Veríamos cómo van disminuyendo cada uno. Y aquí es donde precisamente puedo ver yo si llegó o no al estado permanente. Si vemos que ya tiene un comportamiento asintótico, se puede considerar que ya llegó al estado permanente. Entonces, estas gráficas son muy útiles para saber qué tan cerca o qué tan lejos estoy yo del estado permanente. Y vemos, por ejemplo, que a partir de los 35000 segundos ya se puede considerar estado permanente, ya que la variación de la temperatura respecto al tiempo es cero. Ya tiene un comportamiento asintótico. Vamos a hacer otro ejemplo para ver qué es parámetros concentrados. En este caso vamos a resolver la ecuación de difusión en estado transitorio, igual que comienza a 100 grados, pero vamos a hacer que sea adiabático en estas tres caras. Y aquí cabe mencionar que no es lo mismo que sea adiabático a que la temperatura sea cero. Aquí puede haber temperaturas distintas, simplemente adiabático significa que no va a poder fluir el calor en estas caras.
Solo va a poder salir el calor por esta cara. Y le vamos a poner una condición de frontera convectiva. Entonces, como lo único que va a cambiar en todo el fenómeno es esta condición de frontera, conviene que lo veamos desde el punto de vista adimensional. Es decir, yo voy a dimensionalizar esta condición de frontera con respecto a esta diferencia de temperaturas, donde T inicial, T ini significa T inicial. Es decir, si empieza a 100 grados, pues T inicial es igual a 100. Y T infinito es la temperatura ambiente, que en este caso, para ese problema lo consideramos a 20 grados. Tenemos nuestra coordenada X adimensional, donde la estamos escalando con la longitud de la barra. Entonces, si sustituimos los parámetros adimensionales, tenemos esta condición de frontera adimensional, donde vemos que se forma este parámetro. Este parámetro se le conoce como número de Biot y se representa con BI de Biot. ¿Pero qué es el número de Biot? El número de Biot es una comparación. Estamos comparando la transferencia de calor, la tasa de transferencia de calor por convección entre la tasa de transferencia de calor por conducción. Es decir, estamos aquí en esta frontera. Si el número de Biot es muy grande, es mayor a 1, quiere decir que la transferencia de calor por convección es mucho mayor que la transferencia de calor por conducción. Es decir, si estamos enfriando el sólido, se va a enfriar de manera muy óptima aquí en la frontera. Cuando la conducción es mala, los elementos que están situados a lo lejos no se han ni enterado que hay transferencia de calor hacia acá. Entonces se presentarían gradientes de temperatura muy grandes. ¿Y qué pasaría si el número de Biot es pequeño? Si el número de Biot es pequeño, significa que la transferencia de calor por conducción es muy buena. Entonces lo que pase aquí en la frontera se van a enterar todos los elementos del medio, ya que la conducción es muy buena. Es decir, apenas se empieza a enfriar aquí, se empiezan a enfriar todos. Y los gradientes de temperatura pues serían pequeños. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a hacer una simulación y vamos a colocar, digamos, dos termopares, donde me van a estar censando pues la temperatura conforme va pasando el tiempo. Primero hicimos una simulación para el caso de número de Biot igual a 1. Si nos damos cuenta, la diferencia de temperaturas entre los sensores llega a ser muy grande, cerca del orden de 10 grados. Aquí están igual porque la placa empieza a 100 grados. Entonces empiezan a la misma temperatura, pero vemos cómo se van separando. Esto es porque la tasa de transferencia de calor en la frontera es mucho mejor que la conducción. Vemos que precisamente el termopar, digamos, donde pusimos el sensor, aunque sea numérico, muestra que tardan en enterarse de que está fluyendo energía hacia el exterior. Entonces la diferencia de temperaturas es de 10 grados. Ahora para Biot de orden 0.1, vemos que tenemos una diferencia de temperaturas ya no de decenas de grados, sino de grados. Un par de grados centígrados es la diferencia de temperaturas entre ambos sensores. ¿Y ahora qué pasaría si el Biot es muy pequeño? Vemos que la diferencia de temperaturas ahora es de décimas de grados, es decir, lo que comentábamos hace un momento, la conducción es mucho mejor que la convección. Entonces lo que pasa en la frontera, se entera todo el medio lo que pasa y el gradiente de temperaturas es muy pequeño. Entonces esto puede ser muy útil, ya que puede que no sea necesario resolver la ecuación de difusión de calor,
ya que dicha ecuación pues involucra derivadas de la temperatura respecto a x, y y z. En este caso las derivadas valdrían 0, ya que el gradiente de temperatura pues es muy pequeño. Aquí pongo las tres curvas. Vemos que llega al estado permanente cuando el biot es grande. Y tiene mucha lógica, ya que pues significa muy buena transferencia de calor por convección. Es decir, lo enfría muy rápidamente. Y conforme va bajando el número de biot, pues tarda más el, el fluido en extraer la energía que tiene el sólido. Ahora veamos el análisis en parámetros concentrados. Precisamente como mencionábamos, pues ya no importan los gradientes de energía, entonces los gradientes de temperatura. Entonces ahora vamos a hacer una ecuación de equilibrio de energía, donde dice que el cambio del calor almacenado en el sólido es igual pues a la tasa de transferencia de calor con la que se va a extraer. Este signo menos significa que va a ir disminuyendo la cantidad de energía, debido a que este término pues lo va a enfriar, ¿no? Entonces, si pasamos el diferencial de t multiplicando, tenemos esta ecuación. Ahora, la cantidad de energía que tiene un sólido, pues es densidad por volumen es masa, calor específico y temperatura. Aquí, pues la cantidad que se extrae un fluido por convección, pues es el coeficiente convectivo, el área superficial y la diferencia de temperaturas. Entonces, si consideramos constante la densidad, el calor específico, el volumen, solo vamos a ver que va a haber una variación de la temperatura. Y entonces separando variables, pues vemos que queda de esta forma. Tenemos esta ecuación, es una ecuación diferencial de primer orden. Si hacemos el cambio de variables, resolvemos fácilmente dicha ecuación. Y tenemos aquí la solución de esta ecuación, donde vemos que es una exponencial negativa. Si nos damos cuenta, podríamos nosotros inferir hasta cuándo podría ser el estado transitorio o el estado permanente. Entonces, sustituyendo los datos que se usaron para las simulaciones anteriores, que cabe mencionar que dichas simulaciones sí se hicieron tomando en cuenta la ecuación de difusión de calor, tal que variábamos el coeficiente convectivo para que nos diera un número de Biot pues de 1.1 o 0.01. Esta es la ecuación, esta es la gráfica para cuando el número de Biot es igual a 0.01. Y en principio pues tiene que coincidir con la ecuación que vimos. Tiene que coincidir con esta. Ahora vamos a graficar. Como mencioné hace un momento, esta gráfica se hizo resolviendo la ecuación de difusión de calor en 2 dimensiones y en estado transitorio. Entonces, donde pues aquí se ve un pequeño gradiente de temperatura. Mientras que esta solución se hizo por parámetros concentrados, es decir, consideramos que no existe un gradiente de temperatura. Entonces, vamos a usar esta ecuación de parámetros concentrados cuando el número de Biot es menor a 0.1. Vamos a graficar entonces esta ecuación. Y si vemos, coinciden perfectamente. Están en la misma escala ambas gráficas y llevan exactamente la misma trayectoria. Aunque pareciera lineal, hay que recordar que pues se está graficando en realidad una exponencial negativa. Entonces, de esta manera vemos que el método de parámetros concentrados es muy útil, ya que nos ahorra gran cantidad de tiempo y de
de tiempo computacional para resolver cualquier fenómeno si los gradientes de temperatura son despreciables. Bueno, espero que este video les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.